Una vez establecida esa relación crítica de la propuesta bakhtiniana con relación a la perspectiva saussuriana, lo que sí hay que decir es que tanto Bakhtin como Benveniste confluyen sí en su interés por lo que podríamos llamar, usando términos bakhtinianos, lo que sería la realidad del lenguaje, ¿no? O la idea más bien que uno también puede ver asomar en la propuesta de Benveniste, de que la realidad del lenguaje, lo que en términos saussurianos llamaríamos habla, ¿no? Esta realidad del lenguaje es la comunicación social, ¿no? Se trama, la realidad del lenguaje se trama en la comunicación social, en el diálogo, ¿no? De ahí la importancia que tiene para la constitución de la subjetividad en el discurso, en la propuesta de Benveniste, la importancia de la figura del alocutario, ¿no? De la figura del tú, con respecto al cual se define el yo hablante en toda instancia de discurso. Y en ese sentido, en el caso, en la propuesta de Bakhtin sucede lo mismo. Bakhtin habla precisamente de que es impensable el lenguaje por fuera de su materialización, ¿no? Por fuera de su realización en la comunicación social efectiva, ¿no? En los procesos y en las situaciones de comunicación que se dan en la sociedad. Por supuesto, esto se vincula con una impronta que marca un poco el pensamiento bakhtiniano, que solamente vamos a citar, no vamos a ahondar en ello, en este teórico, pero tiene que ver con la impronta marxista, ¿sí? de la teoría bakhtiniana, y esta idea que es de cuño marxista justamente, que por fuera, o que todo fenómeno humano, todo fenómeno de la cultura humana, tiene en última instancia una determinación social, tiene en última instancia una determinación en la sociedad en la que ese fenómeno de la cultura se inscribe. Y un poco el pensamiento de Bakhtin trasunta esto, ¿no? Para Bakhtin de lo que se trata es de situar los fenómenos de la lengua, los fenómenos del lenguaje y el estudio del lenguaje en las relaciones sociales y en los procesos sociales reales, ¿no? Que funcionan como sede y como determinaciones en última instancia de los hechos semióticos, de los hechos del lenguaje. En todo caso, donde se trama la distancia de la perspectiva de Bakhtin con respecto a la propuesta de Benveniste, está más bien o pasa más bien por la concepción de diálogo que se va construyendo a lo largo de la obra de Bakhtin. De hecho, la teoría bakhtiniana se conoce como una teoría del diálogo o como una teoría, como una reflexión sobre el dialogismo inherente a la cultura humana, y de lo que se trata básicamente es de eso, de la constitución de un cierto modelo o una cierta concepción que toma distancia, una cierta concepción del diálogo que toma distancia con respecto a la tradición saussuriana, ¿no? Con respecto a la tradición de la lingüística que nace con Saussure. Y en distancia o diferencia que de alguna manera es una diferencia de énfasis, porque de lo que se trata en la teoría de Bakhtin es de que a la hora de concebir el diálogo, a la hora de abordar teórica y analíticamente la realidad de la comunicación social, de lo que se trata es de que se coloca el énfasis ya no tanto en la figura del locutor, ya no tanto en el lugar del hablante, sino que en la propuesta bakhtiniana el énfasis queda colocado en el lugar del oyente, en el lugar de lo que llamaríamos el alocutario en términos de Benveniste, o lo que llamaríamos el receptor en términos del esquema comunicacional propuesto por Jacobson y muy conocido por todos ustedes
sobre todo gracias a la escuela secundaria, o lo que llamaríamos también, ¿por qué no?, en el caso de los textos escritos, el lugar del lector. Entonces, allí está puesto el énfasis respecto de la concepción bakhtiniana del diálogo. El énfasis recae en la posibilidad de repensar o de reformular la perspectiva que tenemos acerca de lo que sucede cuando un texto o un enunciado, para usar el concepto de Bakhtin, llega a su punto de destino, ¿no?, de lo que sucede en el momento de la escucha o de la recepción del enunciado o del mensaje de la comunicación. ¿Y en qué consiste esta reformulación? ¿Por dónde pasa la novedad de la propuesta bakhtiniana en su relación con el lugar del oyente, con el lugar de la escucha? Bueno, justamente esto está dicho muy claramente en la página que ya hemos citado del texto de Bakhtin, del problema de los géneros discursivos. En la página 257 queda muy claro, muy definido cómo piensa Bakhtin la cuestión de el momento de la comprensión o el momento de la recepción, y es justamente el lugar donde Bakhtin plantea su crítica con relación a la perspectiva saussuriana. Lo que dice Bakhtin es que de alguna manera aquel circuito de la palabra que había postulado Saussure en el curso de lingüística general adolece de una cierta simplificación respecto de lo que sucede en el lugar del oyente, en el sentido de que para Bakhtin el oyente no solo se limita a lo que podríamos llamar la reconstrucción de las relaciones de significación que se han postulado en el lugar del emisor. No solo se trata de una comprensión pasiva y de una recodificación de lo que fue codificado en su momento por el hablante, por el emisor, sino que más bien de lo que se trata es de que en toda escucha o toda vez, digamos, que el oyente inicia la comprensión de un texto, la comprensión del enunciado, lo hace en función de la necesidad y de la posibilidad real de articular una respuesta a ese enunciado. Me permito citar de la página 257 lo que dice Bakhtin. Dice así: en efecto, el oyente, al percibir y comprender el significado lingüístico del discurso, simultáneamente toma, con respecto a este, una activa postura de respuesta. Está o no está de acuerdo con el discurso, total o parcialmente, lo completa, lo aplica, se prepara para una acción, etc. Y la postura de respuesta del oyente está en formación a lo largo de todo el proceso de audición y comprensión desde el principio, a veces incluso a partir de las primeras palabras del hablante. Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene carácter de respuesta, a pesar de que el grado de participación del oyente puede ser muy variado, puede variar, ¿no? No siempre es posible dar la respuesta inmediatamente. Toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la genera. El oyente se convierte en hablante. ¿Sí? Entonces, esta es la gran diferencia con respecto al modelo saussuriano del diálogo. Lo que plantea Bakhtin es que la escucha, digamos, se produce siempre en función de la posibilidad de articular una respuesta, en función de la posibilidad de que el oyente se transforme a su vez en hablante y responda al enunciado que recibe. Luego, incluso en la página 258 vemos a Bakhtin yendo un poco más allá. Bakhtin señala no solo que toda comprensión o toda escucha supone una postura activa por la cual el oyente busca transformarse en hablante, busca responder, sino que además, dice Bakhtin, quien produce un enunciado, quien habla, además busca y contempla esa respuesta, busca generar esa respuesta, la tiene en cuenta y trata de alguna manera de orientar la respuesta de su oyente, el futuro enunciado de su oyente, en una u otra dirección, ¿no? O sea, dando un paso más. No solo hay una postura activa en la comprensión, sino que la producción de un texto tiene en cuenta
ese futuro enunciado, esa respuesta futura del oyente y trata de alguna manera de orientarla, de determinarla, ¿sí? De llevarla en una dirección que es la que le interesa, por supuesto, al hablante, al productor del enunciado. Y luego, ya en la página 258 del artículo que estamos comentando, del problema de los géneros discursivos, vemos que Bakhtin va a dar un paso más, inclusive, que de alguna manera reformula totalmente o completamente el esquema de la comunicación tal como lo conocemos, tal como lo aprendimos. Porque lo que plantea allí Bakhtin es que en todo caso la posición del oyente, la posición de la escucha es primaria o primera con respecto a la posición del hablante, en el sentido, dice Bakhtin, que, cito de la página 258, de alguna manera todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida. El hablante, no es un primer hablante que haya interrumpido por primera vez el eterno silencio del universo, sino que en realidad quien habla lo hace también cuando habla, no solo para generar una respuesta en sus eventuales oyentes, en sus eventuales receptores, sino que lo hace también para responder a los enunciados de otros o a enunciados propios que ya han sido dichos, ¿sí? O sea, quien habla, en principio habla porque también articula una respuesta o necesita articular una respuesta frente a enunciados o textos anteriores, con lo cual, repito, la propuesta de Bakhtin invierte o pone de cabeza la concepción tradicional o la concepción sasuriana del tipo de relaciones que se traman en todo proceso de comunicación social y coloca a la escucha, coloca el momento del oyente, coloca ese momento de comprensión activa en el origen de toda situación dialógica, porque, repito, para Bakhtin, quien habla lo hace para contestar enunciados que vienen del pasado, enunciados que vienen de otros o de su propio discurso en momentos anteriores. En ese sentido, Bakhtin tiene una frase muy interesante, muy linda. Bakhtin dice: en el terreno del lenguaje nadie es Adán. Nadie es Adán en el terreno del lenguaje. Nadie habla por primera vez y nadie usa las palabras por primera vez. Siempre que usamos las palabras, siempre que iniciamos el discurso, ¿sí? Lo hacemos porque otros ya lo han hecho, como lo planteaba en realidad Saussure en su momento, respecto de que la lengua siempre aparece como una herencia, como algo que se recibe. Bueno, un poco esa es la idea de Bakhtin, obviamente, repito, desde un lugar crítico con respecto a Saussure, pero la idea es: quien habla lo hace para responder, quien habla en realidad construye una respuesta y busca a su vez generar una respuesta en el futuro. Bueno, iniciamos este segundo teórico sobre la fundación semiótica de Charles Peirce, y bueno, vamos a pasar, tal como lo habíamos anunciado en el final de nuestro primer teórico, vamos a pasar a considerar lo que podríamos llamar la segunda tricotomía de conceptos claves a la hora de desglosar, a la hora de desarrollar lo fundamental del pensamiento peirciano en función de nuestro campo, que es el campo de los estudios semióticos. Y esta segunda tricotomía tiene que ver justamente con la noción de signo, habiendo quedado establecido que lo fundamental en Peirce es que no existe conocimiento sobre lo real, no existe conocimiento de lo real que no sea de naturaleza semiótica, que no esté de alguna manera constituido por signos. Lo central entonces para la construcción de una teoría sobre el conocimiento, de una lógica, es precisamente aportar una definición de signo. Y la novedad clave aquí, o en todo caso, antes que novedad, el lugar central por donde Peirce y la propuesta peirciana de alguna manera toma distancia
respecto de la propuesta de Saussure, que ya trabajaron ustedes en los teóricos de la profesora Marilie de Biaggi, es que en la definición de signo de Peirce, en lugar de involucrar dos elementos, ¿sí?,